El riesgo país del que tanto hablan estaba en 600 puntos. Y para tratar de dilucidar qué es lo que va a pasar mañana, lo tengo a mi lado a Pablo Mercau. Él es periodista, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Vos ves también que en esta entrevista dejó abierta la posibilidad de ser candidata? Tengo, como creo que le pasa a todo el mundo momentos. Sí. Momentos que sí, momentos que me agarra un ataque de comprensión de texto y momentos que dejo la comprensión de texto de lado y trato de pensar cuál es el rol de Cristina en la etapa histórica, y ahí aparece la dificultad. ¿Por qué? Porque la etapa histórica me parece que nos obliga a pensar no en nombres y apellidos, que por otra parte en el Frente de Todos, te digo, con Cristina son 9 al menos anotados. ¿Vos decís que me comí unos cuantos en el editorial? Mirá, en 2 armamos un equipo de fútbol, falta el técnico y contra quién jugás, pero tenés Guado, Massa, Kicillof, lanzado de alguna manera, aunque él no quiera, puesto en la palestra de lo nacional. Claro, sí, yo lo di por sentado que iba por la provincia. Daniel Scioli, Agustín Rossi, Claudio Lozano, Juan Grabois, Gabriel Mariotto y Cristina. 9 candidatos, precandidatos, está claro, o aspirantes a la precandidatura, salvo Cristina que dijo que no. La pregunta es, Juan Pablo, ¿qué etapa estamos viviendo? Porque de la caracterización de la etapa que vivimos como país, surge el nombre adecuado para encabezar esa etapa. Claro, hay una dificultad. Esto se conoce después que ocurre. Nunca un líder, nunca un estadista se supo con anticipación. En la historia, ¿eh? Mirá, del momento en donde derrocan a Perón en 1955 al presente, hubo 28 presidentes en la Argentina. ¿Cuántos líderes? Contando los militares inclusive, ¿eh? Y bueno, depende quién lo quiera ver. Si vos le preguntás a los radicales, seguramente Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, te diría que son un puñadito. El propio Perón, Alfonsín, podemos ponerlo a Menem, Néstor y Cristina como un tándem emergente de la crisis de 2001, y algunos lo ponen a Mauricio Macri. Estamos hablando de 5 personas en 70 años. Digo, entonces la dificultad estriba en entender qué momento estamos atravesando para ver quién es el nombre adecuado. El resto son presidentes. Se vio con Alberto Fernández. ¿Él pudo convertirse en un líder de su tiempo, de su época? No. ¿Por qué? Porque además el líder en la Argentina lo que tiene que hacer es pelearse con el pasado. Se llame Cristina. Mirá el desafío de Horacio Rodríguez Larreta, digo, para no centrarlo en la interna del Frente de Todos. Tiene un desafío abierto con Mauricio Macri enorme. Cada jugada que hizo hasta ahora Horacio Rodríguez Larreta, hubo una respuesta de Mauricio Macri. ¿Hay un líder que no se pelee con el anterior para ganar el lugar? Es casi imposible. Esa es la pregunta. Es casi imposible, porque en realidad, si vos lo pensás, bueno, Néstor se supone que llegó de la mano de Duhalde y rápidamente a los 2 años diferenció. Hubo una elección donde fue Chiche Duhalde candidata, fue Cristina en la provincia, ganó Cristina en la senaduría, 2 años después gana la presidencia. Bueno, la historia es más cercana, más reciente, relativamente, digo, mañana serán 20 años, para muchas generaciones es parte de los libros de historia también esto. Ahora, te hago una pregunta, ¿vos pensás que Alberto Fernández nunca tuvo liderazgo o lo tuvo un ratito y lo perdió rápidamente? Lo tuvo un rato, ¿sabes cuándo? Cuando lo cargaban con las filminas. ¿Vos te acordás, no? Se sentaba a explicar la pandemia. A explicar la pandemia, pero ahí logró algo interesante, que era, primero que lo tenía a su amigo Horacio y a su amigo Axel al lado, en un momento inédito de crisis. Logró algo interesante, que la política, cuando lo recupera o cuando lo ejerce, logra la diferencia positiva, uno entiende, que es la didáctica. Digo, la política tiene también la misión de explicar, de enseñarnos. Sí, fundamental, comunicar correctamente es fundamental. Entonces, digo, si vos con una filmina nos pudiste explicar, siendo abogado, Alberto es abogado, Horacio es economista, Axel es economista, apoyados en los científicos, bueno, ahí el rol de obvio, no es la especialidad de ninguno. Ninguno tenía esa especialidad. Nos pudiste explicar cómo funcionaba el virus, por qué teníamos que cuidarnos. Después podés analizar el impacto político, económico, pero en ese primer momento el sondeo que te daba un 80% de imagen positiva a un presidente
tenía que ver con que había recuperado en un momento de desorientación global la noción de la didáctica, de lo explicativo, que la política cuando lo pierde... ¿Y por qué lo dilapidó tan rápido? Porque tenés que sostener en un país con conflictos de intereses, una postura firme. Lo dijo Cristina hace unos días, cuando querés quedar bien, lo dijo en el Teatro Argentino de La Plata, querés quedar bien con todos, terminás quedando mal con todos, no quedás bien con ninguno. Sí. La política tiene eso también, digo, a uno le encanta la concordancia absoluta, pero convengamos que no lo tenemos ni en el Mundial. Digo, a Messi no lo discute nadie ahora, sí, pero a Messi hasta que ganó el Mundial de Qatar lo discutían ¿cuántos? Sí, muchísimo. Entonces digo, es muy complicado en un país que tiene... A uno le encantaría que haya un modelo de país, pero la verdad es que es un país diverso y es un país en donde los dirigentes políticos también representan interés, cosa que no está nada mal. El problema es cuando lo transparentan poco o directamente lo ocultan. Sí. A mí me parece que ahí está la dificultad. Claro, nos corre la urgencia de saber que exactamente en un mes hay que presentar nombres y apellidos para completar las listas. Que parece mucho tiempo, pero no es nada también, ¿eh? Cuando querés acordar, nosotros comenzábamos con mis compañeros de trabajo a hacer un conteo a los 100 días. Hoy ya faltan 30. Y se nos fue volando. En un mes vamos a ver quiénes serán los candidatos. En Juntos por el Cambio está un poco más claro. Sí, sí, los precandidatos principales los tenés. Por lo menos tenés dos. Ser oposición también te da una ventaja, que es que vos podés simplemente parar con el dedo levantado y decir, todo esto que veo acá está mal. Sí, igual cuando tenés un gobierno propio tan reciente como el de Mauricio Macri, bueno, tenés que salir a explicar cómo vas a corregir lo que salió mal. Tuvieron alguna habilidad, en todo caso, la tuvo Macri, hay que reconocerla, de correrse a tiempo. Porque en eso me parece que en un país hiperpresencialista como la Argentina, a uno le gustaría que discutiéramos ideas, modelos, profundidades, pero terminamos discutiendo nombres. En un país hiperpresencialista una figura termina siendo un peso, un contrapeso, un ancla o el motor que te empuja. ¿Por qué pensás que, digo, por un lado, en los medios, en las redes, vemos que Milei aparentemente es muy fuerte? Es cierto, no han habido elecciones en ninguna de las grandes ciudades o de los grandes conglomerados urbanos, y especialmente no hubieron ni en la Ciudad de Buenos Aires ni en Provincia de Buenos Aires. Pero sin embargo, hasta ahora, en las distintas elecciones que se dieron a lo largo del país, bueno, está muy lejos de la elección de tercios que se habla en más de un lugar. Bueno, igual Cristina dijo que el otro tercio era el descontento, que bueno, lo engloba, pero como parte del paquete. Sí, el voto en blanco, las otras fuerzas, hay que ver qué pasa con la izquierda tradicional trotskista a nivel nacional, que tiene entre 3 y 4 puntos y forman parte de ese otro tercio. Lo de Milei termina siendo la expresión corporizada de eso que en 2001 era que se vayan todos. Acordate que en 2001... Por eso, o sea, entonces no es que la derecha seduce más que la izquierda, sino que el discurso de Milei ante la bronca resulta más atractivo. Termina siendo efectista. Lo que ocurre también es que en la historia no ha habido antecedentes de la oposición a todo lo que está mal alcanza para proponer algo nuevo. Mira, venimos eclécticos con las citas del peronismo, radicalismo, de la derecha y la izquierda. Sí. Déjame meter la palabra o la figura de Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista de Italia. Sí. Hizo toda su obra intelectual en la cárcel, cuadernos de la cárcel. Y tiene una frase que es: cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Estamos en una época probablemente de transición. ¿Hacia dónde? Bueno, nada, el tiempo lo dirá. Viste que el futuro hablan los economistas y los meteorólogos nada más. Sí. Entonces los abogados no hablan mucho del futuro, hablan de los hechos que ocurrieron. Sí. Los historiadores hablan de los hechos que ocurrieron y la política tiene la obligación también de pensar el futuro, pero no sabemos qué va a pasar. Alberto sabía para sí que era un presidente de transición. ¿Por qué? Porque venía con un poder delegado, en una experiencia inédita en Argentina, con una líder muy presente que se corre del primer lugar. En otro país hubiese sido sin ir más lejos, Bolivia tiene en la figura del vicepresidente un elemento de la política muy importante, al punto tal que hay un edificio en La Paz que es la vicepresidencia de la República, por separado, un edificio importante en la ciudad de La Paz. Sí. Y tuvo el proceso histórico reciente con Evo Morales, un vicepresidente como Álvaro García Linera, de un peso
enorme, digo, la conjunción de un líder popular con un intelectual. Sí. Bueno, la Argentina hubiese tenido en esa condición una potencia, o el gobierno del Frente de Todos, que no supo explotar. Porque vos tener una vicepresidenta con la presencia de Cristina, con la figura internacional, hubiese significado un plus que otros partidos no tenían. Terminó diluyéndose todo en la nada por, vaya uno a saber qué razones internas. Por eso digo, ahí no alcanzó tampoco con oponerse a Macri. Alcanzó para lo electoral nada más. Y después, Bien. acá las respuestas empiezan a estar ahora. No estuvieron esas respuestas. Bien. Pablo, muchísimas gracias a por vos. venir. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, vean este informe. Decidimos incrementar la prestación alimentar para garantizar la canasta básica